Bienvenida a un nuevo episodio, familia de EBC Verdadeando. Un nuevo episodio muy interesante el episodio de hoy, chicos y chicas que estén ahí del otro lado. Bueno, acá, para los que recién están conectando, recién nos están conociendo, mi nombre es Manu Rodríguez, acá con mi amigo, hermano en Cristo, Matu Tonera. Matu Tonera. Todo bien. Acá un nuevo episodio. Les quiero contar una cosita a ustedes. Estamos acá como hace 2 horas. Como hace 1 hora y media estamos charlando porque acá con mi amigo Matu, la verdad que se habla hasta quiero que sepa que se habla hasta por los codos. Sí. Y empezamos a hablar obviamente de la palabra de Dios. Sí. Y está muy interesante, ¿no? Las cosas que charlamos, ¿no? ¿Cómo dice? Igual viene, perdón, ¿no? Sí. Viene de hace una semana, ¿no? Con este tema, Sí. charlando y sacando dudas a full. Sí, encima estamos hablando y bueno, vamos a hablar de este punto y por ahí obviamente siempre salen nuestros paréntesis, ¿no? Y salen por las ramas y bueno, tenemos que volver al punto y volvemos al punto y hablamos, pero la verdad, qué lindo es tener un amigo con quien compartir, ¿no? Y con quien, como dice la palabra, ¿no? Que entre amigos se afilan, Claro, ¿no? wow, sí. Se afilan, así que muy espero que allá ustedes tengan, pongan ahí en comentarios si tienen o no su amigo, ¿no? Amigo. De afilación, de afilas, ¿no? Porque que es muy lindo, es necesario, ¿no? Es necesario. Es necesario porque nosotros tenemos a veces distintos pensamientos y en estos distintos pensamientos uno saca conclusiones, ¿no? Claro. Así que es muy interesante. Y de esto se trata verdadeando, ¿no? Claro. Verdadear, de hablar de verdad, ¿no? Hablar la verdad. De hablar la verdad, ¿no? Sí. Que es Cristo, ¿no? Así que, muy lindo. terrible tema nos esperan hoy, hermanos, donde vamos a tratar de explicarlo. Sí. Ya como dijimos, venimos, más que nada yo vengo hace una semana dándole vuelta a este tema, sacando y hablando con algunos pastores, algunas personas que me han estado apoyando y aclarando un poco las dudas, ¿no? que tenían en relación a este tema que vamos a compartir con ustedes. Y la verdad ha sido de una semana de mucha meditación. Por lo menos para mi vida, donde es, digamos, revuelto una y otra vez el tema y he estado leyendo la palabra, versículos, pensamientos míos, ¿no? Sobre la palabra de Dios, pensamientos de lo que me decían. Y llegamos a una pequeña conclusión donde queremos compartirla a ustedes, así que no se vayan, presten atención, lo que les guste sacar la Biblia y tener anotaciones, ténganla ahí a mano, porque la verdad es un tema que va a traer mucha liberación a nuestros pensamientos y a nuestra vida cristiana, que es muy importante poder vivirla de una manera en libertad, dice la palabra, ¿no? Jesucristo nos hizo libres de muchas cosas. Así que vamos a compartir, amigo, este tema maravilloso que es cómo entender la obediencia de Jesús. Para que no se han dado cuenta, vamos a hablar sobre la obediencia. Sobre la obediencia. Y cómo es reflejada en nuestra vida en este tiempo de gracia que estamos viviendo. No digo en el día de hoy para personas que lo van a ver mucho más adelante, ¿no? Sí. Así que, ¿cómo empezar, no? Yo creo que vamos a empezar, amigo, si te parece, remarcando, ¿no? Los puntos de Jesucristo, lo que Él vino a hacer en esta tierra y cómo fue su obediencia, ¿no? Al cumplir todos los requisitos, ¿no? Puestos por la ley, por los 10 mandamientos y muchas cosas más, ¿no? Que había en el Antiguo Testamento. Y hay un versículo, ¿no? Como para comenzar, en Filipenses 2:7 al 8, ¿no? Es creo que la primera tipo de obediencia que tuvo, ¿no? Jesucristo. Para los que ya saben, Jesucristo es parte de Dios, o sea, es Dios, ¿no? Son 3 personas, un solo Dios. Un solo Dios. ¿No? Y es, digamos, la primera obediencia que tuvo porque que está desde la eternidad, ¿no? Es un acuerdo que tuvieron entre las 3 personas para ser redentor a nuestra vida, ¿no? No me sale la otra palabra. Ser nuestro Salvador, ahí está. Vamos a leerlo en Filipenses 2:7 al 8 y de ahí partimos. Dale. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá vemos la primera obediencia de Jesucristo. Despojarse de lo que Él era, ¿no? Dios mismo, y
venir a ser semejante a los hombres, a Exacto. su misma creación. Ujú. Y vimos ese tipo de obediencia, ¿no? Que tuvo el mismo Dios hacia el mismo Dios, o sea, Hacia el mismo Dios. Jesucristo hacia el Padre, le podemos decir. Claro. Y es una obediencia que nos manda en Ujú. este tiempo como primer punto, ¿no? De nuestra salida, de despojarnos de todo lo que nosotros somos. Mm, Es por una, ejemplo. mira, no venía este pensamiento, pero Sí. es una decisión que Él nos muestra, nos refleja que debemos hacer, Ujú. despojar de la naturaleza caída y Ujú. meternos en el nuevo hombre. Mm. Y esta obediencia que tuvo Jesucristo, amigo, es tan magistral, ¿no? Como primer punto, ¿no? Despojarse de todo lo que es Él Ujú. De para toda su gloria, de toda su ¿no? gloria, ¿no? Que Él Sí. tenía. Sabemos que Él era es el verbo, es Ujú. la palabra, el logos, ¿no? La Ujú. palabra de Dios, Sí. es el que por la palabra de Dios se Sí, crearon con todas las todas las cosas. cosas por Entonces, él y para él. claro, Ujú. entonces sabemos que el mismo Jesucristo, la misma persona que vino a la tierra, Ujú. es el creador, ¿no? Es Ujú. partícipe de la creación, ¿no? Pero Ujú. es el que por su voz, por su... Por medio de él Sí, pero por fueron. su mandato, digamos, por Claro. lo que él expresó, Ujú. se crearon todas las cosas. Entonces vemos a ese Dios todopoderoso que Ujú. está en el Antiguo Testamento, que lo vemos desde Génesis, que cuando Moisés narra todo el Mm. comienzo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. Vemos a un Dios todopoderoso que, siendo obediente, se despojó todo de eso. O sea, no Mm. le importó todo lo que, su reputación, Claro, digamos, lo que él venía, o sea, lo que el hombre pensaba de él, ¿no? El hombre claro. que conocía a Ujú. Jehová, Jehová, ¿no? sí, sí. Y él se despojó todo eso. Es una obediencia, creo que para remarcar, ¿no? De Ujú. decir y traerlo a este punto, ¿no? Él hizo y dejó todo lo que él era para venir a Va a ser venir. el nuevo hombre. Sí. ¿Cuán nosotros no ahora en este tiempo que vemos que Jesucristo hizo esto y nosotros nos pide nacer de nuevo, dejar Sí. la vieja naturaleza, despojarnos de nosotros Mm. mismos y entrar en el nuevo hombre? Yo creo que es Sí. un punto magistral que debemos tener en cuenta. Sí, sí. Tal cual. Uno, acá de este versículo que vos leías, Ujú. dice, eh, como dice, ¿no? Que se despojó de todo eso y encima se fue obediente y hasta la muerte y muerte de Y cruz. O muerte de sea, cruz, hasta lo más obediente que se podía lo más hacer, sumo. lo más sumo ahí de obediencia, ahí, hasta ese punto fue Jesucristo, ¿no? Sí, Y obviamente que sabemos que Jesucristo fue perfecto en todo, dice que no tuvo ni, él no tenía, no era pecado, no tenía ujú, pecado y hablando de la obediencia fue obediente a la perfección, por así decirlo, ¿no? claro, qué lindo no poder reconocer eso, Mm. porque a veces narramos, ¿no? O hablamos de la palabra del Señor, o predicamos en algún púlpito, o predicamos en las calles, Ujú. o predicamos con nuestra propia vida, Sí. y nos olvidamos de lo que Jesucristo hizo. Ujú. Yo creo que muchas veces nos pasa que, yo creo que por despistado, ¿no? Es Ujú. esto, nos olvidamos de todo el transcurso, de todo lo que tuvo que vivir Jesucristo Ujú. en este tiempo temporal, ¿no? Mm. Por amor a nosotros. Ujú. Creo que es muy importante volver a eso y remarcar y recordar que Jesucristo sufrió un montón Ujú. y en Ujú. obediencia al mismo Dios, Sí. sujeto a Él, ¿no? Para salvación para Ujú. nosotros, Sí, ¿no? sí, Y es un punto, viste, que debemos recordar, sí, sí. porque a veces crecemos tanto en la palabra de Dios y en nuestra vida, ¿no? Y vamos hablando de tantos temas que en algún punto tiene que volver el sacrificio de Cristo. Sí, siempre tenemos Porque que ahí volver vemos la ahí. obediencia que tuvo. Ujú. A Tal través cual. de su sacrificio está la perfecta obediencia hacia el mismo Dios, hacia la Ujú. voluntad de Dios. Sí, sí, tal cual. Ahora, entrando, ¿no? De lo que un poquito que veníamos hablando Sí. antes de encender las cámaras para ustedes, veníamos hablando, ¿no? De que fíjense que antes de Jesucristo, ¿no? Se le había dado muchos, ¿no? Se le había dado un mandamiento al pueblo de Israel, ¿no? Ujú, Al pueblo de que Dios había escogido. Este pueblo, aún no viendo, a veces siempre recordamos, ¿no? De que el mismo pueblo de Israel vio la gloria de Dios, ¿no? Que de noche
era una columna de fuego, de Sí, día una columna de nubes, de nubes, sí. ¿no? Y, sí, y seguramente vio las maravillas de Dios, ¿no? En los 10, en los, Sí, em, en el camino de salida de de Egipto. salida a Egipto, Sí, ¿no? sí. El Que éxodo, también digamos. el éxodo, claro, y también, ¿no? La maravilla que hizo el Señor para poder sacar a Israel, ¿no? Claro, Que hizo claro. un montón de cosas, ¿no? Y vieron la gloria de Dios, ¿no? Y se le dieron las tablas, Ujú. ¿no? Los 10 mandamientos, ¿no? Que dice, bueno, le voy a dar estos mandamientos a mi pueblo para que obviamente lo Lo cumplan, ¿no? cumplan. Y aún así, el pueblo de Israel no pudo cumplir, Ujú. ¿no? Los mandamientos, ¿no? Ahora estamos en tiempo de la gracia, Claro. ¿no? Jesús vino a cumplir todos esos mandamientos y es más, no solamente que los cumplió, sino que los llenó, ¿no? Y los como que lo elevó, Claro. ¿no? Uno de los mandamientos que me acuerdo que decía, ¿no? Bueno, ojo por ojo, diente por diente, Sí, ¿no? Y Jesús dice, bueno, o amarás a tu prójimo y, no sé, y odiarás a tu enemigo. Y Jesús dice, no, no, hay que amar a tu enemigo, ¿no? claro. Como que elevó la balanza, ¿no? Sí, Como me sí, acuerdo sí. también esa parte que decía, ¿no? Que Jesús decía, eh, se ha dicho, ¿no? Que si, si tu esposa, ¿no? Te es infiel, ¿no? Debería morir, Mm. ¿no? Pero entonces Jesús dice, pero todo aquel que en su mente ya piense en estar, en Codiciarla. codiciarla, ¿no? Sí, sí. Ya es adulterio, Claro. decía, ¿no? Entonces, Jesús llenó y elevó también un poco más. Imagínate que mm, el ser humano no podía cumplir los mandamientos. Y ahora, esos mismos mandamientos, elevarlos, Ah, imposible. imposible, ¿no? Imposible. Pero gracias a Dios, ahora estamos en tiempo de gracia. Sí, sí, sí. Y hay una pregunta que nos hacíamos, ¿no? Ahora, nosotros en este tiempo de gracia, ¿debemos seguir obedeciendo? Wow. Yo Ajá. creo que una de las dudas Mm, que estuve toda esta semana fue esa sí. misma pregunta. Mm, Y se la planteé a muchas personas y tuve muchos comentarios personales, ¿no? No fue nada público. Y uno me sorprendieron más que otro sí, fue más acertado a lo que mi pensamiento, ¿no? sí. A lo que yo pensaba. Yo creo que mi pensar es que no. Ujú, No debemos obedecer para cumplir, ¿no? Yo creo que el punto de obedecer es cumplir requisitos, ¿no? ujú, Yo claro, tengo y tengo mi deber, es como ir a trabajar, ¿no? claro. Tengo que hacer tarea y tengo que ser obediente a lo que mi trabajo Ujú. me demanda, Exige, ¿no? claro. Exige. Sí, Es sí. hacer estas tareas y cumplirla, ¿no? Mi Ujú, deber. En este tiempo de gracia, esa tarea fue ya cumplida cumplido. por Ujú, Jesucristo. ujú. Entonces, creo que uno de los mayores problemas, ¿no? De los cristianos, de los hijos de Dios, para no decir Sí. iglesia, Ajá. es cargarnos con cosas que Mm, Jesucristo ya cumplió. ujú, Y eso pone una carga en nosotros que hace que no disfrutemos el Evangelio, no disfrutemos la vida de Cristo a través de nuestra, mm, y nos pone cargas, o sea, peso, nos claro, cuesta caminar. claro. Había un pensamiento, ¿no? Que vos le preguntabas a alguien, ¿no? Y decías, eh, decía, debemos, debemos obedecer de cumplir los mandamientos y esta persona te decía, ¿no? Decía, fuera de Cristo no podíamos cumplirlo. Claro. Ahora en Cristo podemos cumplir, Claro, es como que, ¿no? claro, es como diciendo, ahora tengo la ventajita de Claro, poder hacerlo, ¿no? De poder claro. cumplir lo que el Señor manda. Pero ese es el peso que nos ponemos. Mm, Yo creo que por falta de entendimiento, amigo, ujú, de madurez a lo mejor en la palabra del Señor, o lo que realmente hizo Cristo en la cruz. ujú, Lo que hizo Cristo en todo su trayecto, ¿no? ujú. Esos 3 años que tuvo en la tierra, en la parte ministral, ¿no? Sí. En lo que él expresó visualmente a todo el mundo. Yo creo que falta entendimiento en eso, en lo que por eso Ujú, remarcamos el punto de lo que él hizo, ¿no? Que se despojó a sí sí. mismo y vino y se humilló, ¿no? Se Y se humilló humilló hasta lo como hombre sumo. y se humilló hasta lo sumo en la muerte, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque es necesario recordar lo que él hizo. Él ujú, cumplió todas las profecías y todos los mandamientos para que nosotros no nos sea necesario eso. claro, Ahora nosotros vivimos lo que Él hizo. Y es lo ujú, que debemos comprender, porque cuando nos sacamos esa carga, el camino se hace más ligero y podemos ujú, disfrutarlo. claro, Y no disfrutarlo, para aclarar, no libertinaje. ujú, Libertinaje es hacer lo que yo quiero y claro, pisoteo la sangre de Cristo y no me importa, total, Él ya lo hizo, ¿no? claro, Es el típico de decir, no, si total Dios me va a perdonar.
Eso es Claro. libertinaje. Dios Ujú, nos manda a ser santos, nos manda a ujú, ser puros. ujú, Entonces, disfrutar a Cristo es esto, disfrutar todo lo que ya Él hizo. Y a través de eso, soy puro, soy santo, la claro, palabra la puedo disfrutar y no la claro. siento como carga. No siento que tengo que orar porque tengo que agradar al Señor. No, no, no va de agradar al Señor, porque ya Ujú, hubo uno que cumplió y le agradó al Señor. Y es lo que hablábamos fuera de cámara. ujú, Cuando a vos Dios voltea su mirada y te ve, lo ve a Cristo. mm, Entonces ya Él ve todo cumplido en vos. claro. ¿Entendés? Es lo que veníamos hablando. Sí, sí, Ya no es necesario estar intentando. claro. El decir, me cargo esto y ahora con el Espíritu Santo que está en mí, voy a hacer todo lo posible para cumplir lo que el Señor me manda. Pero la victoria de Cristo, lo Claro, que Él dijo consumado es en la cruz, no estás olvidándote todo eso. claro. Y ya en Él tenemos todo. Claro. La palabra del Señor dice, ahí te dejo, la palabra del Señor dice que Cristo es el todo de Dios dado a los hombres. O Wao. sea que todo lo que es Cristo, que es Dios mismo, dado a nosotros, y esto es Cristo resucitado, o sea Ujú, que ya todo está vencido, todo está en victoria y nosotros nos queda es caminar. wao. Y te digo que cuando vivimos esa vida de esta manera, no libertinaje, aclaramos, no Mm, libertinaje, vivimos de esta manera, en esta libertad en la que el Cristo nos dio, te digo que leer la palabra no es una carga, claro. orar no es una carga, Ujú, porque yo estoy sujeto a esta persona, ¿no? ujú, Cristo, yo estoy sujeto a Él por mi decisión de sujetarme a Él. ¿Por qué? Porque reconozco lo que Él hizo por mí y lo que Él es. claro. Entonces yo vivo conforme a su vida. Mm, Oro porque quiero conocerlo más. Leo la palabra porque es alimento a mi vida ujú, y es dirección. ujú, Hablo con el Espíritu Santo porque es el que me guía en este plano terrenal. ujú. Entonces, vivo lo eterno en la tierra, amigo. Wao. Es lo que debemos aprender. Sí, sí, bueno, vos nombraste ahí en la cruz, ¿no? Que decía, consumado es, dijo, Sí, ¿no? Fíjense que Jesús mismo decía, yo no vine a abrogar la ley, ¿qué quiere decir? ujú, Yo no vine a a quitarlo. quitarla, sino yo vine a A cumplirla, cumplirla, dice, claro. ¿no? Y obviamente sabemos como cristianos y como la Biblia dice, que Jesús cumplió Ujú, toda la ley. O sea, todo el requisito que se necesitaba claro, lo cumplió él. lo Él fue cumplió él. perfecto, Claro. ¿no? Entonces, una de las cosas que vos decías, Mati, decía, ¿para qué cumplir algo que ya está cumplido? Claro, ¿No? claro, claro. Y es verdad que entonces esto de decir, bueno, yo ahora en Cristo puedo obedecer, eh, Para cumplir, claro. se haría algún sentido de decir, bueno, ahora yo puedo, ¿no? Claro, claro. Y es como decir, ¿no? Em, Me dieron la super fuerza, Me dieron la super el fuerza, ¿no? superpoder para poder Superpoder, cumplir, ¿no? claro. Y ahora puedo cumplir, entonces es como que termina siendo, bueno, como decíamos, ¿no? Antes que charlamos un montón fuera de Sí, cámara, gente. sí. Familia, pues, charlamos un montón. Y estamos tratando de expresar, ¿no? Porque la verdad que fue muy grandioso esto. Y decíamos, ¿no? Entonces, si yo si yo ahora puedo cumplir, entonces quiere decir que la cruz que Cristo no alcanzó. Claro, No claro, no alcanzó, ¿no? No alcanzó. alcanzó. Entonces, Eh, ahora entonces, como la cruz de Cristo no alcanzó, ahora yo tengo que que aportar. terminar, aportar algo Aportar. y obedecer, ¿no? Creo, es que ese pensamiento lleva a esto. Es por no comprender lo que Jesucristo hizo en la cruz. Claro. Cuando decimos en Cristo lo tengo todo, es porque tenemos todo en Él. ¿Y qué es Ujú, todo? Todo. O sea, ujú, Él completó la obra ujú, perfecta que el Señor perfecto. buscaba. Cuando vamos a la cruz y vemos lo que Él hizo y todos esos 3 años que Él se manifestó al mundo, y recorremos todo sus caminos, todo lo que Mm, él hizo, no solamente los panes y los peces, que muchos claro. vienen por eso, no solo eso, sino que la Ujú, obediencia y la sujeción que tuvo el mismo Jesucristo a Dios en ujú, este plano temporal, nos demuestra a nosotros que a través de él podemos estar sujetos a Dios. mm, Si nosotros vamos a ese Cristo que se levantó de entre los muertos por el ujú, mismo Dios, y nos sujetamos a Cristo, estamos viviendo su vida, o ujú, sea, toda su vida es reflejada a través de mi vida. ¿Y ujú, qué queda para nosotros? Estamos diciendo que la obediencia ya no es necesaria. ¿Qué mm, queda en nosotros? Vivir. Vivir una vida conforme a su voluntad. claro. Estamos viviendo lo que Cristo es. Ujú, Nosotros disfrutamos a Cristo. Nosotros mm, no nos ponemos cargas.
Ujú. Si la iglesia se pone carga, tarde o temprano van a terminar yéndose. Claro. El típico persona, a mí me pasó, amigo, Ujú. esto es un clic que te tiene que entrar en la cabeza y Sí. decir, no, esto es así, ahora lo comprendo. Me pasó, amigo, de estar yendo y viniendo en una iglesia, después a otra, después a la otra y Claro. después no yendo. Y así estuvo, apartó 8 años, ¿viste? Y Ujú. volví. Por ese clic, por entender, obviamente eso lo produce Cristo, ¿no? Ujú. Él te revela, ¿no? Después está en vos en aceptarlo. Pero entender lo que Jesucristo hizo es importante. Ujú. Esa cruz es la que marca el camino, ¿no? A seguir. Ujú. Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos. Ujú. Si nosotros ponemos cargas que Jesucristo ya tuvo, no le estamos dando importancia a la cruz. Estamos Ujú. diciendo, no, todavía falta, vamos a agregar cositas Claro. para obtener salvación o para cumplir y ayudarlo. Claro. No, en realidad no, Claro. porque el ser humano no puede cumplir. Ujú. Teniendo y poniéndole la buena voluntad, la buena Claro. gana, Toda la toda fuerza. la fuerza que vos quieras, Ujú. no vamos a llegar nunca a lo que Él hizo. Claro. Entonces, en la cruz se completó todo. Ujú. Jesucristo cumplió todo. La, Ahora, entonces, esto de obediencia, ahora nosotros estamos en Cristo, ¿no? sí, Nosotros al estar en Cristo ya cumplimos también toda la ley, sí, porque estamos en Él, claro. ¿no? Entonces, yo creo que la obediencia, entonces, que la única que tenemos nosotros de obediencia es estar en Él, Ahí está, ¿no? claro, claro. Entonces, al estar, o sea, nuestra obediencia tiene que ir hacia estar en Cristo. Es más igual no es una obediencia por un deber, Ujú. ¿viste? Porque si no sería una carga, sino por amor. El Ujú. amor me lleva, el amor que el mismo Dios Ujú. pone por esa obra no tan poderosa que Sí. surgió en la cruz, me lleva a entender lo que Él hizo y Mm. porque Él primero me amó, yo ahora lo amo. Claro. Y ese amor me lleva a introducirme en Cristo y me sujeto a Él. Ujú. Eso es una obediencia, pura, ¿no? Que por Claro. amor, yo lo hago por Ujú. amor, no Claro. porque tengo una carga, Claro. ¿sí? Pues es porque yo quiero, Ujú. ¿entendés? Sí, Entonces, sí. cuando yo me sujeto a Cristo, todo lo que Él es, se transmite a mí. Él es santo, yo soy santo. Él es puro, yo soy puro. Ujú. Obviamente es un proceso Ujú. para este cuerpo, no para mi vida, lo que estamos viviendo en este plano terrenal. Ujú. Es un proceso que debe ir limpiando el propio Señor, ¿no? En Ujú. nuestra vida. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Sujetarnos, Sujetarnos a sujetarnos, Él. sujetarnos y seguir sujetos, a pesar de lo que duela, porque los procesos duelen, ¿no? Claro. Pero cuando comprendemos eso, amigo, vivimos, Pablo lo dijo, ya no vivo yo. Está hablando del hombre que ya murió, ¿no? Ujú. Y ahora Cristo, que es el nuevo hombre, vive a través Vive de en mí. mí. Entonces yo estoy sujeto a Cristo y Él vive a través de mi vida. Y todo lo que es Él, lo expreso. Él es Ujú. amor, expreso amor. Él ama al prójimo, yo amo al prójimo, expreso ese amor. Ujú. Paciencia, paz, benignidad, macedumbre, Ujú. templanza, todo lo que es Él es Ujú. manifestado a través de mi vida. Porque Mm. por el simple hecho de estar sujeto a Él. Entonces, Ujú. es lo único que requiere, pongámoslo así, ¿no? El Ujú. Señor de nosotros. Ujú. No pide más nada que eso. Es el evangelio más simple que existe, amigo, de Wow. entender. De Ujú. decir, lo único que quiere Dios es que vengan a Cristo. Claro. Estar, que permanezcamos en Él, En Él. ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesante, ¿no? Esto de la obediencia, ¿no? Porque a veces unos pensamos, ¿no? Que, bueno, cuando hablamos de obediencia, tal vez hablamos, ¿no? De esforzarme, Claro, ¿no? Me tengo que esforzar eh, para no pecar, ¿no? Me tengo que esforzar para no odiar, me tengo que esforzar para no hablar mal, ujú, ¿no? Me tengo que esforzar para no robar, claro, ¿no? claro, Es como que esto de obediencia viene a ser como un esfuerzo humano, ¿no? claro. Pareciera ser, ¿no? Pareciera así. Pero ¿qué pasa? Como decíamos, ¿no? Recién, que si estamos en Cristo, toda esta obediencia, ¿no? Termina siendo porque la ley de Dios está como dice la palabra de Dios, ¿no? Que Él dice que pondrá sus leyes en nuestra mente y en Y en nuestro nuestro corazón. corazón, ¿no? Ujú. Entonces, al estar sometidos a Dios, estar en Jesucristo, toda esta ley de Dios se nos implanta en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro Claro. corazón, y por medio del Espíritu Santo, ¿no?
Ya no Claro, podemos robar, no claro. podemos odiar, no podemos hablar mal de nuestros hermanos. ¿Pero por qué? Pero no porque el simple hecho de que, bueno, tengo que obedecer y no tengo que hacer más esto, sino porque es un sentir del Ajá, mismo Espíritu Santo, de la nueva, obviamente de la nueva vida que claro. Dios nos da, no hace ser obediente ya, Claro, claro, no claro, hace claro. ser, no hace, Nos eh, manda por el camino correcto. nos manda por el camino correcto y nos da este nuevo semblante, por así decirlo, ¿no? Este Claro, nuevo hombre, claro, ¿no? El viejo hombre está crucificado ahí y claro, este nuevo hombre vive en la obediencia, ¿no? claro. Vive obedeciendo, pero no en el sentido, ¿no? de esfuerzo, Ujú, sino en el sentido de que, eh, en el sentido de que eh, si hago esto, o sea, el Espíritu Santo es en nuestra nueva vida es tan fuerte que ya no peleo, ya no insulto, ¿no? Ya no robo. ¿Pero por qué? Porque estamos en nuestra nueva vida. ujú, Entonces, ya termina siendo como, no termina siendo como obediencia en sí, ¿no? claro. Sino termina siendo una nueva vida. Una nueva vida. Es que hay una palabra antes de ir a un versículo que quiero Sí. compartir de una de las personas que le consultaba, ¿no? Y le traía esta inquietud para aclarar, ¿no? Un poquito y tener más opiniones de otras personas. Ujú. Él me decía, la iglesia no obedece. Y es muy interesante, Mm, la iglesia vive. vive, O mirá. sea, la iglesia debe caminar la nueva vida que le fue dada, que es Cristo Mm, mismo, ¿no? A través de nosotros. Entonces, todo lo que es obediencia en cuanto a Cristo fue todo cumplido y está sujeto al Padre, ¿no? ujú, Entonces, nosotros vivimos esa obediencia, wow, nosotros vivimos esa sujeción al Padre. Entonces, es fácil caminar de ese modo, es un cambio de perspectiva que la iglesia para mí mm, debería acapar, ujú, aceptar, ujú, incorporar, porque es la que necesita expresar mm, a Cristo, expresar todo lo que es Él, todo su consumado es, que ujú, significa un montón, toda ujú, su confianza, sus victorias. Cuando nosotros vivimos de esa manera y expresamos a Cristo resucitado, ¿no? mm, Porque muchos se quedan con el Jesucristo en la cruz, claro. pero en realidad el que trae la victoria es el Cristo resucitado, Resultado. porque cuando Él resucita, vence. Ujú, Entonces, nosotros debemos expresar a ese Cristo. mm, Ese Cristo es el que está ahora sentado a la diestra del Padre. mm, Es el que ascendió a los cielos. Entonces, ujú, y es el que va a venir por nosotros. Es el que tiene el cuerpo transformado. Entonces, nosotros debemos expresar a ese Cristo que habita en la ujú. deidad, ¿no? Mm, Está en la deidad y debemos expresar al mundo, expresar, yo diría vivirlo, vivirlo, ¿no? es vivirlo, Vivirlo. porque es necesario que las personas que eh, están en el mundo vean la diferencia. Mm, Hablábamos hace un rato sí. y poníamos algunos ejemplos, ¿no? Esto, aunque suene duro, hermano, yo creo que es una realidad que se debe revelar y se Mm, debe decir, esto es verdadeando, claro. hablamos la verdad. Eh, últimamente, yo por lo menos por mi lado, Ujú, ¿no? Debe haber un montón de opiniones y nos pueden dejar sus opiniones en los comentarios, no hay ningún sí. problema. Pero vemos que yo veo que la iglesia está amoldeada al mundo Mm, porque vemos que el mundo hace fútbol y los cristianos hacen fútbol de cristianos. ujú, Vemos que el mundo hace show de televisión o show de música o show ujú, de esto y los cristianos hacen, vamos a hacer un show de música ujú, con la palabra cristianos. O ujú, sea, nos incorporamos al mundo y lo queremos resguardar o proteger, no sé, con la palabra que le pongan, diciendo cristianos. claro. Y después terminamos jugando un fútbol, todos criticándonos, todos enojados. ¿Y dónde Sí, está el peleándonos. peleándonos entre Mm, nosotros, insultándonos? ujú, Y no es que cristianos. O mm, sea, nos amoldeamos al mundo. ujú, Entonces, vos ves a una persona que está eligiendo a quién seguir y vos ves, ajá, ajá, y el cristiano está ahí uno más y no resalta. claro. No Entonces, hay una no diferencia, hay una decís. diferencia. Ujú, Eso en cuanto a la iglesia de Cristo. Yo creo mm, que le falta madurez ujú, y disculpen que siempre vengo con lo mismo, ¿no? Porque ujú, es lo que siento y me incluyo, ¿no? Me incluyo porque yo pertenezco a esa misma iglesia y trato de empujar, ¿no? Porque es el sentir que el Señor me puso, ¿no? Exhortar y decir, ujú, loco, presten atención que nos estamos desviando o no estamos cumpliendo lo que el Señor nos mandó, ujú, ser luz en el mundo y eso significa muchísimo. ujú, No es prende una lamparita y ya está. claro. Es decir,
En el mundo no hay lamparitas, Mm, sino que la única lamparita o lámpara somos nosotros. claro. Entonces, cuando nosotros entendemos esa función y Mm, encendemos la lamparita, el mundo va a ver a la iglesia de Cristo. Y ahí claro, va a ser la verdadera diferencia. claro. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? Madurez. Ujú, Cuando nosotros crecemos y entendemos la palabra de Dios y nos sujetamos a Cristo, que es ujú, la fuente de nosotros, ahí hacemos la diferencia, ujú. porque dejamos el yo de lado, dejamos nuestra vida de lado, nuestro deseo, nuestras ganas de tener un buen coche, de tener una casa que resalte, de un trabajo que me digan, miren, ya sos un gerente de esto, Claro, que no digo que está mal, pero cuando la actitud o mi corazón es lo que el busca, ahí corazón. sí está mal. Claro. Entonces, dejamos todo eso para que lo eterno se refleje en lo temporal. Mm, Entonces, cuando traemos lo eterno a lo temporal, es ujú. cuando se ve la Ahí, verdadera luz. mira. Y esa es la manera que, por lo menos mi pensamiento, es Sí. la correcta de vivir. Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál Ujú, es? Cristo Jesús. mm, Cuando nosotros nos sujetamos en Cristo Jesús, el Padre te ve y dice, este es mi Hijo amado, que mm, solo me trae complacencia. sí. Entonces, lo ve a Cristo en nosotros, amigo, y es lo más maravilloso Mm, que nos puede llegar a pasar. amén. Amén. Y para avanzar un poquito en este tema y remarcar, ¿no?, este punto de la obediencia de Jesucristo y por qué decimos que ahora no debemos ser obedientes, digamos, cumplir requisitos. Yo quiero marcar un versículo, amigo, A ver, dale. si me ayudas. Dice Romanos 5:19, dice, porque así como por la desobediencia de uno, que es de un hombre, dice, que es Adán, ¿no?, la Ujú, caída, sí, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, todos los que vienen detrás de Adán, sí. pecadores. O sea, Claro. Por uno, ahora somos todos pecadores. todos pecadores. Ujú, Pero dice, así también por la obediencia de de uno, uno. los muchos serán constituidos justos. Acá vemos que como por una sola persona caímos, pero por una sola persona que fue obediente al punto, Fue obediente. fue obediente, Ujú, cumplió todos los sí. requisitos de Dios, somos constituidos justos. Es algo para pensar y reflexionar, hermanos, y Ujú, los invito, ¿no?, a releer este versículo, a verlo en varias versiones y estudios, porque nos ujú. quitamos cargas, ya no es necesario ser obediente para cumplir y agradar al Señor. Yo ya agrado al Señor por estar en Cristo. Poder de Cristo. Yo ya Wow. le complazco al Señor por Ujú, estar en Cristo. ujú, Entonces, puedo vivir una vida temporal de una manera diferente. ujú. Ya dijimos, ¿no?, al comienzo, sin libertinaje, eso Claro. no. Sí, es verdad porque en el sentido, ¿no? Que esto de no libertinaje, porque yo creo que el que se entrega a Cristo, ¿no? Y está en Cristo, ni siquiera puede tener libertinaje, ¿no? Porque No, la claro, palabra de Dios, ¿no? claro. No dice, em, dice ahí, ahí hemos leído unos versículos, ¿no? Que también, ¿no? Que dice que, como decíamos hoy también, que la ley de Dios está en nosotros, ¿no? Ujú, Y cuando nosotros obtenemos esta nueva vida, hay una nueva ley en nosotros, que es la ley moral de Dios, ujú. ¿no? Entonces, al tener esta nueva ley moral en nosotros, no podemos tener libertinaje, Ojo ¿no? igual, amigo, sí, no, porque están Mm, los inmaduros en Cristo, los niños de Cristo. ¿Aceptaron a Cristo? Sí. ¿Lo recibieron? ujú, Sí. ¿Tienen esta ley? Sí, está todo acá. ujú, Pero son inmaduros. ¿Por qué? Porque no se dejaron procesar. claro. Entonces, ¿qué hacen los inmaduros? Libertinaje. Ujú, Practican el pecado. Están en ujú, el pecado. Todavía buscan eso. claro. ¿Entendés? Y no Ujú, comprenden que no conviven en realidad. ujú, Entonces, el Señor nos manda libertad en Él y no ujú, practicar este libertinaje. El libertinaje es el pecado me señorea, o sea, claro. es el que está arriba mío. Ujú, Pero Cristo nos rompió todo eso y nos hizo libre de todo eso para Él ponerse adelante, arriba de nosotros o adelante de nosotros y claro, guiarnos. Entonces, puede existir, ojo, no lo sé, claro. ¿no? Puede existir la persona que recién ingresa y por inmadurez o falta de conocimiento o entrega, vuelve a caer en el pecado y lo practica y lo hace y después vuelve al arrepentimiento, ¿no? Y están Claro, en un ida y vuelta hasta que entienda que debe dejar todo. claro. O sea, el Señor pone todas las leyes en nuestro corazón y nuestra mente Ujú. y al Espíritu Santo para guiarnos. Por eso, Y ahí mismo, ¿no? Vos decís, ¿no? Que a veces, vos fíjate que el que tiene la nueva ley moral de Dios, ujú, ¿no?
Porque vos decías, ¿no? Obviamente en un principio todos somos como inmaduros, ¿no? Sí, Y a veces por nuestra inmadurez caemos, ¿no? claro. ¿Y qué nos pasa cuando caemos en pecado? Nos Cuando sentimos mal. nos sentimos muy mal, nos sentimos Claro, pésimos. claro. ¿Qué terminamos haciendo? Como hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Volver, claro. Volviendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros en alguna parte de nuestras vidas, siendo inmaduros y a veces también maduros, pero a veces Ujú. también tomamos malas decisiones, Claro. porque somos, Ahí se ve la somos, misericordia ¿no? de Dios. Claro, tal cual. Ujú. Pero digo, ¿no? Fíjate que en cuanto seamos inmaduros o maduros y tenemos la ley moral de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo, fíjate que lo primero que hacemos es sentirnos mal. Ujú. Mal porque nos sentimos como que fallamos a Dios y demás Claro. cosas, ¿no? ¿Y qué hacemos? Terminando volviendo a Dios, ¿no? Y Ujú. terminamos, este sentirnos mal no es para, como dice la palabra de Dios, ¿no? No es para condenación, Claro. sino que es para que procedemos al El arrepentimiento, dice, arrepentimiento, ¿no? claro, es una corrección. Una cor- eh, ah, claro, esto de que cuando nos sentimos mal, ¿no? Es para que nosotros nos podamos arrepentir Claro. y podamos volver a Dios. Entonces, ahí fíjate, ¿no? Cuando la ley moral de Dios vive en nosotros y por ahí nos desviamos, nos sentimos realmente pésimos, Ujú. Sí, no, mal, ¿no? sí, todo Y, eso. y volvemos, o sea, Claro, y terminamos volviendo a Dios. claro. Ahora, ¿qué pasa cuando no está la ley moral dentro de nosotros? Ajá. ¿Qué pasa? Sí, hacemos Podemos cualquier cosa pecar y podemos seguir pecando que no nos importa. y no nos importa y no nos cae mal nada. Entonces ahí está, ¿no? Entonces la nueva ley moral de nosotros nos hace ser, eh, como decíamos nosotros, vivir a Cristo y vivir la obediencia, Claro. ¿no? No la obediencia en un sentido, como decíamos recién, no una obediencia de decir, bueno, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer Claro. aquello, Vivimos lo sino cumplido ya. sino al tener una obediencia de amor, entonces, como decía, ¿no? Tenemos el amor de Cristo en nosotros y yo, por más que vos seas mi enemigo, te voy a amar. Claro, ¿Por qué? Porque tengo el amor de Dios. claro, Entonces, a eso me refiero con la nueva ley, ¿no? Con la nueva ley moral que está en nosotros, ¿no? claro. De decir, sí, vamos a fallar y seguimos fallando, ¿no? Y a veces podemos meter la pata, pero eso no, al tener la nueva ley moral en nosotros, en esta nueva vida, eh, nos sentimos realmente en falta. Nos Ah, sentimos en falta. Y ese sentir en falta, ¿qué nos hace? Nos hace arrepentirnos de claro. nuestros pecados y volver siempre, volvemos a Cristo. Así como hizo ¿no? El hijo El hijo pródigo, pródigo. ¿no? Que fue y malgastó todo y después terminó en lo más profundo allá con los chantis y dijo, ¿qué hago yo acá? Si Claro, allá en la casa de mi padre ahí. Bueno, así somos nosotros también, ¿no? claro. Cuando la ley moral de Dios está en nuestra mente, que está grabada en nuestra, como dijo Dios, ¿no? Que va a grabar su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, Dios graba la ley moral en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestro corazón. Y no tenemos otra que volver a Cristo porque ese pecado, o sea, cuando estamos fuera de Cristo, tal vez hacíamos cosas horribles y hasta nos jactábamos de eso, ¿no? Y, Sí, ¿viste lo que hice? claro. ¿Viste? ¿Viste lo que le robé? Sí, y ni cuenta se dio. O esas cosas, ¿no? Ujú. O por ahí, no sé, están, si más allá, ¿no? Me acosté con esta, me acosté con Ah, aquella, ¿no? Viste, sí, yo ya me acosté con cinco, ¿no? En el sentido, ¿no? De que no nos importa nada. En cambio, cuando realmente venimos a Cristo y la ley moral de Cristo eh, 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 fue plantada en nuestra mente, en nuestro corazón, ya está, no podemos pecar más. wow. No podemos pecar más Disfrutando como el antes. pecado, claro. Ahí está. Disfrutando del No pecado, podemos disfrutar el pecado, amigo. claro. No vamos a poder, nunca más vamos a poder a disfrutar el pecado Es que, como cuando estábamos sin claro, Cristo. es que el Espíritu Santo, hay una parte en la palabra de Dios que dice, aborrece el pecado, ¿no? Ujú, Y ese aborrece el pecado, ¿viste? O sea, no le gusta, le desagrada, ¿no? ujú, Poco a poco, cuando nosotros nos vamos entregando al Señor, ujú, vamos teniendo el mismo sentir, porque ujú. nos alejamos de eso, porque no nos Y sí. agrada,
porque sentimos lo que Él siente. Ujú, Entonces, vivimos su vida, o sea, Él vive su vida a través de nosotros ujú, y todo lo que Él es está en nosotros y nosotros estamos en Él mm, y es un misterio todo sí, eso de lo que por lo que muchas personas no entienden ujú, y niegan la Trinidad del Señor y no claro, entienden la unidad que tienen claro, la ellos, ¿no? unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo Dios. Y pues, es una locura. sí, Bueno, lo sí, mismo en la iglesia. la La iglesia, iglesia es lo mismo, tiene ese mismo misterio. Es ujú, cuerpo de Cristo, o sea, está ujú, unido a Cristo y el Cristo mismo es la iglesia. wow, Pues sí, pero ¿cómo? mm, Es algo que será revelado en algún momento o en la eternidad, sí, pero es de la mm, manera en la que debemos pensar y vivir. ujú, Entonces, todo lo que es Él está en la iglesia y todo lo que nosotros entregamos nuestra vida para pertenecer a eso, ujú, despojando de todo el mal, ¿no? mm, Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, empezamos a sentir y a obtener a todo lo que es Él, su obediencia, su paciencia, su amor, su voluntad, y ujú. todo lo que es Él es a través de mí. Entonces ya sé que todo esto en lo que me jactaba antes ya no me agrada. Claro, Entonces ya tal no cual, busco eso, sino que ujú, busco hacer lo que Él quiere. claro, Así que la verdad, amigo, hablar claro. de este tema trajo, viste, por lo Capaz, menos... sí, pensando en un poquito en esto, decía que a veces así como decimos, ¿no? Que con respecto a la obediencia, que ya no es tan como, eh, como por instinto de obedecer, sino que necesito obedecer, Que ya no es un ¿no? deber, Ahí está, ya no es como un deber, que ya no es ya un deber es por amor, obedecer, o sea, es necesito claro. obedecer, o sea, necesito andar en esta Claro, obediencia, es por ¿no? amor. Ya el deber lo hizo Jesucristo, Claro, resumido. Jesucristo cumplió los requisitos. ujú, Yo vivo por amor a Él, ujú, vivo en esa obediencia ya cumplida. claro, tal Entonces, cual, yo expreso eso. Y claro, vos ves a una persona recta o que no le agrada el pecado y ujú, todo eso porque está viviendo eh, la vida de Cristo, claro, la vida claro, de Cristo. claro, Y es ujú, necesario esta vida que sea expresada a través de la iglesia, claro. porque, como dijimos, hace la diferencia en el mundo. Ujú, Así que, ojo, también no quiero dejar pasar, ¿no? Para ir finalizando sí. lo que hablamos, ¿no? De que copiamos lo que hace el mundo y le ponemos la palabra cristiano. Hay muchos programas que, la verdad, son de mucha edificación, ¿no? Por Ujú, ejemplo, este mismo podcast, voy a decir, y claro, el mundo también hace podcast. claro. Son herramientas. El Ujú, tema es que cuando hago eso copiando y sin importar y me desvío de lo que realmente importa, que es expresar a Cristo. claro, Entonces le ponemos la palabra cristiana y hago la mía y me divierto y ajajajaja. ¿Y claro, Cristo y la palabra? claro, ¿Qué sentido tiene ahí un programa que dice cristiano y no está Cristo? claro. A eso Y voy. sí, es como, ¿no? La canción, ¿no? Que hay muchas canciones que dice, no, esta música cristiana, pero la escuchamos y en ningún tilde ni siquiera se habla de Cristo. Es Claro, simplemente una canción, claro, a lo ¿no? mejor emocional. Claro. Así En- que no quería dejar ese breve resumen, ¿no? Sobre este tema porque yo sé que a muchos a lo mejor le mm, choca mm, y va a decir, bueno, pero vos estás haciendo podcast, todo el claro. mundo hace podcast. Pero la diferencia que quería resaltar era que a veces le ponemos, como dijimos, ¿no? Jugamos al fútbol, vamos a hacer un torneo cristiano de Ujú, fútbol y terminamos peleando, discutiendo, y en claro, qué momento expresamos el amor y la paciencia y el amor y la claro. paz. ¿Entendés? Le ponemos la palabra. Simplemente fue un partido. Claro, Mm, le ponemos cristiano para resaltar, ¿no? Para claro, que no digan nada, claro. ¿entendés? Así, eso quería resaltar. Así que, hermano, la verdad, este tema, amigo, yo sentía en toda esta semana mucha inquietud, ¿no? Con Ujú, respecto a la obediencia para tratar de explicarlo de cómo la manera la que yo lo estoy entendiendo, ¿no? Porque ujú, quiero, viste, quitar estas cargas que mucha ujú, gente se pone, por ejemplo, de la persona que me habló y dijo, no, ahora con el Espíritu Santo puedo cumplir. claro. Es una carga que se puso porque en realidad ya está todo cumplido. Lo único que Ujú, debo hacer es sujetarme. claro. Entonces, Mantenerme en Cristo. mantenerme en Cristo es Ujú, lo único que debo hacer. Y Cristo hará toda la obra en mi vida. claro. Entonces, la iglesia no obedece, la iglesia vive. Me encantó esa Vive. frase. Está bueno. La iglesia viva a Cristo. Vive. Así que, hermanos, los invito y los motivo, ¿no? A poder comprender un poquito este tema. Si pueden rever el video, véanlo si les Sí. agradó.
y poder comprender los versículos que compartimos y las palabras que se expresaron acá, porque es importante quitarnos y disfrutar la vida de Cristo en este plano terrenal. Y a veces ¿no? Que a tanto cristianos, ¿no? Que no vivimos, No no, vivimos. no, y no disfrutamos. No disfrutamos. No disfrutamos de lo que ya Jesús cumplió, ¿no? Lo que ya Jesús venció también. Claro. Lo que Jesús, el mismo Jesús decía, correrán ríos de agua vivas dentro de nosotros, ¿no? Claro. Y a veces, también sí, a veces metemos la pata, a veces nos equivocamos, ¿no? Pero si vivimos en Cristo tenemos que disfrutar porque Él nos dice que Él ya venció, Claro. ¿no? Él fue hasta la obediencia, hasta lo sumo, o sea, si estamos en Él, ya somos obedientes, Claro, ¿no? así es. Así que hay que a veces aprender que sí, como digo, obviamente siempre vamos a estar por ahí fallando, pero que si vivimos en Cristo podamos disfrutar y vivir la vida que nos está dando Jesús. Así es, así es. Así Tal cual. que, amigos, hasta acá vamos a hacer este programa. La verdad los invitamos a que puedan estar suscribiéndose Sí, a las redes sociales, a Instagram, a TikTok, a Spotify, a Facebook, no sé si me olvido alguno, y a sí, sí. YouTube. A YouTube. Y a YouTube. Y a YouTube. Así que nos pueden estar acompañando. Cada lunes estamos haciendo un nuevo episodio. Y les recordamos, ya quedan poquitos episodios. Este es el número 50 y 54. Viendo el machete, el número 54. El número 50, o sea, quedan 4 episodios, 4 episodios para terminar la temporada número 1 y volver después con la temporada 2, que ya estamos preparando ahí un comienzo lindo y nuevas cositas. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado, gracias por los nuevos, por lo que siempre están. Gracias por compartir, por darle like, por comentar. La verdad que es una gran ayuda y un gran apoyo sentimos nosotros cuando ustedes están compartiendo y están por ahí comentando algo. Así que bueno, y más nada que espero que les sea de bendición, así como es para nuestra vida, que para tu vida también sea de bendición. No dejes de vernos, por favor. Y nada, y eso, que podamos, que espero que estén disfrutando así como nosotros estamos disfrutando de esto. Sí, la verdad que sí. Es lo que más anhelamos, que las personas que escuchen y vean puedan entender y ser edificadas, que es lo más importante, ¿no? Crecer en Cristo, porque nos traen un entendimiento y una perspectiva a la que Él tiene. Así que oramos por eso y los bendecimos, hermanos. Nos vamos a estar viendo, amigos, la semana que viene. Dale, genial. Hasta Chao. luego.